Muy buenas tardes, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Es para mí de gran bendición poder estar con ustedes en este tiempo donde vamos a estar compartiendo el mensaje de la palabra del Señor en esta tarde. Esperamos que algunas personas nos puedan seguir a través del internet. Hoy es el primer día de la semana, vamos a seguir en nuestro tiempo, en este mensaje que lleva como título o estas meditaciones que son los héroes de la fe. Hemos venido meditando en en diferentes personas, hemos venido hablando de Abel, de Enoch, de algunos otros, estábamos, creo que Noé también, y ahora estábamos con Abraham. Ayer, el domingo pasado, terminamos el mensaje de cuando estábamos compartiendo de el creyente Abraham. Terminamos ya, vamos a estar en esta semana, entonces entrando ya en una meditación con la descendencia de Abraham, y en este entonces vamos a hablar de Isaac. La Biblia dice aquí en el libro de Hebreos, nos habla también de la fe de Isaac. Vamos a estar mirando quizás en un momento, gloria a Dios, estamos aquí invitando a algunas personas y vamos a estar hablando de, bendito el nombre del Señor, de Isaac. Gloria a Dios, voy a invitar a que algunas personas de Isaac, bendito el nombre del Señor, como un héroe de la fe. Un héroe de la fe aquí en Isaac. Y vamos a estar mirando, gloria a Dios, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, hemos hablando lo que dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 11, en cuanto a los héroes de la fe. Vamos a ver, gloria a Dios, bendito tu nombre para siempre. Dice el capítulo 11 del libro de los Hebreos, gloria a Dios, más adelante, en el capítulo 11, versículo 16, voy a ir un poco más atrás, dice, desde el 14 dice, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac que será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. Y el versículo 20 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Esto nos da a entender también que Isaac era padre de la fe, o era un creyente, por cuanto él por fe bendijo, dice la palabra del Señor, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Isaac habló a sus hijos, les dio la bendición, les bendijo por fe. Él dio lo que habría de venir sobre sus hijos Jacob y Esaú. Por lo tanto, vamos a estar entrando entonces en este tiempo de estudio de la palabra del Señor, y vamos a estar viendo allí lo que dice el libro de Génesis o libro de Bereshit. Y vamos a estar mirando el título de la meditación de esta tarde, es En su presencia. En su presencia es el título de la meditación. Y vamos a estar meditando entonces en el libro de Génesis o de Bereshit, en el capítulo 24,
versículos 62 al 67. El libro de Génesis o de Bereshit, primer libro de la Biblia, libro de los principios. Vamos a estar mirando el capítulo 24, gloria a Dios, y vamos a ver desde el versículo 62 al 67 lo que dice la bendita palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y en la unción del Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh. Dice, entonces, se levantó Rebeca y sus doncellas versículo 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Amén. Dice aquí la palabra del Señor. Lo primero que encontramos es que Isaac venía del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. El primer punto que quiero tratar en esta meditación de esta tarde es que Dios me ve, Dios me ve, Dios nos ve a cada uno de nosotros de una manera individual. Él nos ve a nosotros individualmente, a pesar de que nosotros podamos estar en una congregación, podamos estar en un grupo, podamos estar en una ciudad, nos movamos en un conglomerado de personas, Dios nos ve a cada uno personalmente. Dios nos ve a cada uno de una manera independiente. Dios nos conoce a todos y Dios nos ve. Mira lo que dice en todo el versículo 62 del capítulo 24 de Bereshit. Dice, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, del Beer Lahai Roa, porque él habitaba en el Negev. ¿De dónde venía Isaac? Isaac venía de un lugar llamado el pozo del viviente que me ve. Él venía de la presencia, de la misma presencia de Dios nuestro Dios. Cuando el Señor Isaac viene, él viene caminando. Dice que venía del pozo del viviente que me ve. Recuerda que el Señor, Él nos ve a cada uno de una manera independiente. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra alma, conoce nuestro pensamiento. La Biblia dice que aún no está la palabra en mi lengua, cuando he aquí ya tú la sabes toda. Quiere decir que Dios nos conoce desde el mismo momento en que nosotros fuimos engendrados. Recuerda que la Biblia dice que mi embrión vieron tus ojos, y que todas estas cosas que fueron formadas antes de que fueran. De tal manera que el Señor nos está viendo, el Señor nos está observando, el Señor conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, conoce nuestra alma. Él sabe cuál es nuestro caminar y cuáles son nuestras intenciones. Ahora bien, hablamos de que Dios, Elohim, Hashem, el Señor, Adonai, nos está viendo. Él siempre nos está viendo. Él nos ve aun cuando nosotros no sabemos que Él nos está viendo. Dice el Señor allí en el libro de Yohanan, Evangelio de Yohanan, capítulo 1, versículo 48, gloria a Dios, y 49, el Evangelio de Juan dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara,
cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Mira, escucha bien esto. Natanael, que ha cuestionado a Jesús, a Yahshua como el Mesías. Dice, ¿acaso de Galilea puede salir algo bueno? Él le está diciendo, de Nazaret o de Nazaret puede salir algo bueno. No, esto no era muy corriente de que de un pueblo saliera un profeta o saliera alguien sobresaliente, pero aquí con Natanael, cuando cuestiona a quien le llama, no recuerdo si es Andrés, él viene y se acerca al Señor porque le dice, ven y ven, y dice que, y dijo Natanael, porque Jesús, Yahshua le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Es interesante, Yahshua le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Conocía Yahshua, conocía Jesús el corazón de Natanael? Sí. ¿Conocía, sabía Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Yahshua Mashiach, lo que Natanael estaba pensando, lo que la vida de Natanael? Sí, por eso el Señor cuando lo ve, dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Quiere decir que el corazón de Natanael, el corazón de este varón, era un corazón recto delante de la presencia del Señor. Tenía sus defectos como todos nosotros tenemos nuestros defectos. Tuvo su defecto cuestionar que Jesús, acerca de Jesús si era el Mesías o no. Todos tenemos nuestros defectos, todos cuestionamos. Pero a pesar de que él estaba cuestionando, el corazón de Natanael era un corazón recto delante de Dios. De tal manera que Natanael quería hacer la voluntad de Dios tal como lo dice su Torá, tal como lo dice su palabra, tal como el Señor lo enseña, y él procuraba no buscar a Dios de una forma religiosa. Hay personas que buscan a Dios religiosamente. A Dios no lo podemos buscar religiosamente. A Dios hay que buscarlo en espíritu y en verdad, porque Dios nuestro Elohim es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, el Señor le dice a Natanael, aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y entonces Natanael se sorprende que el Señor, en vez de cuestionarlo, o el Señor en vez de decirle, ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas? El Señor inmediatamente le da al punto, al centro del corazón de Natanael, de tal manera que Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo sabes mi vida? ¿Cómo sabes quién soy yo? Y el Señor le dice, antes que Felipe, quien había llamado a Natanael, te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Quiere decir que el Señor, sin haber pasado cerca de la higuera, sin haber estado en el lugar en que Natanael estaba, que muy seguramente era un lugar allí secreto para Natanael, donde muy probablemente él buscaba de la presencia del Señor debajo de la higuera. Allí llegaba él a orar, a buscar la presencia del Señor. Y entonces el Señor le dice, Natanael, antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. ¿O es posible que Natanael acabara de llegar cuando Felipe viene y le llama? No sé cuál fue la circunstancia en que Natanael estaba debajo de la higuera, cuando se llevaba mucho o poco tiempo, pero es interesante que Natanael siente que realmente Dios estaba allí viéndole su corazón. Y de esa manera, cuando Natanael, que sabía que estaba en intimidad con Dios, que sabía que no había nadie con él cuando estaba debajo de la higuera, que nadie había pasado por ese lugar, y cuando el Señor le dice dónde estaba, sin decirle lo que estaba haciendo, el Natanael inmediatamente, su corazón le dice quién es él, porque de tal manera que Natanael responde, y se respondió Natanael y le dijo, Rabí, ¿qué significa maestro? Tú eres el Hijo de Dios, el
tú eres el rey de Israel. Aquí viene Natanael y declara claramente que aquí quien está frente a él es Dios el Hijo, es Elohim, es Ben Elohim, el Dios el Hijo que estaba allí presente y que este Dios Hijo llamado Yahshua HaMashiach o nuestro Señor Jesucristo era el Hijo del Dios viviente y al ser el Hijo del Dios viviente todo lo ve. Yo vengo de la presencia del Señor, vengo del pozo del viviente que me ve. Yo voy a la presencia del Señor porque sé que el Señor allí donde yo estoy, buscando su rostro, clamando su nombre, buscando su misericordia, Dios me está viendo y Dios me está oyendo y Dios me está conociendo. El punto entonces, el punto número 1 que yo podría tocar el día de hoy es que Dios me ve. En su presencia, Dios nuestro Elohim, Hashem, Adonai, el Señor nos ve. Él nos está viendo en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y Él es quien conoce nuestro corazón. El punto número 2 que quisiera tocar en esta meditación de esta tarde es meditando en la presencia de Adonai, meditando en la presencia del Señor, y sigue diciendo el versículo 63 del capítulo 24 de Bereshit, perdón, del capítulo del 63, capítulo 24, dice, y había salido Isaac a meditar. Escucha esto, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Amén. Ahora, dice que había salido ¿a qué? A meditar. Cuando nosotros hablamos de meditar, muchas veces nosotros no entendemos lo que significa la palabra meditar. Cuando nosotros hablamos de meditar, entonces inmediatamente quizás la mente de muchos se va hacia la meditación trascendental, hacia la meditación del yoga, hacia la meditación del Om, hacia la meditación del bhakti o como se llame yoga, y donde tú pones tu mente en blanco y dejas que todos los demonios que hayan por ahí puedan entrar en tu vida. Pero cuando nosotros hablamos de meditar, bíblicamente, cuando nosotros hablamos de meditar, estamos hablando de pensar, de estar allí en la presencia del Señor, de estar pensando en su palabra, de estar pensando en su obra, de estar pensando en su gloria, estar preguntándonos qué dice la palabra de Dios cuando dice lo que dice, qué es lo que el Señor me quiere hablar a través de su palabra, qué es lo que Dios me quiere hablar a través de sus maravillas, qué es lo que Dios me quiere hablar. Eso es meditar. Eso es lo que venía a hacer Isaac. Isaac no había ido al pozo del viviente que me ve. Isaac no había ido a la presencia del Señor para poner su mente en blanco. Isaac había ido a la presencia del Señor. Isaac había ido al pozo del viviente que me ve para allí, en ese pozo del viviente que me ve, el Señor estar preguntándole al Señor cuál era su voluntad agradable y perfecta. Quizás en el tiempo, y lo sabemos, en el tiempo de Isaac no existía la Torá escrita. Solamente Isaac sabía que había un Dios poderoso, que había un Dios creador, que había un Dios que era único y que no había más dioses sino Dios nuestro Elohim. Y en ese Dios, en ese Elohim, en ese Hashem, que Abraham le había ido enseñando a Isaac, lo había discipulado, le había enseñado, en ese Hashem, en ese Dios, en ese Elohim, era en quien
Isaac estaba meditando. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Estoy delante de tu presencia, Señor, en el pozo del viviente que me ve. Ahora, Señor, quiero que me hables a través de tus maravillas, a través de tu gloria, a través de tu poder, a través de tus obras, Señor. Enséñame a conocerte y a buscar tu presencia. Esa es una actitud que nosotros como creyentes debemos tener delante de la presencia del Señor. Cuando yo voy a la presencia del Señor, yo tengo que tener una actitud de reverencia y una actitud de estar esperando de la presencia del Señor que venga su respuesta. Mira lo que dice allí en el libro de Tehilim, en el Salmos capítulo 77, versículo 12. Dice el salmista en el Tefilá 77, dice, meditaré en todas tus obras. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Qué dice? Meditaré en todas tus obras. Meditaré viendo la gloria de tu nombre. Meditaré viendo la hermosura de tu creación. Meditaré pensando en lo que tú has hecho. Podré decir, Señor, los cielos cuentan la gloria de Elohim y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y otra noche, una noche, otra noche declara sabiduría. Está hablando, está meditando en las obras de Dios, en todas sus obras, y no solamente medita, no solamente se maravilla, no solamente glorifica al Señor, sino que al ver todo lo que Dios hace, entonces el salmista dice, y hablaré de tus hechos, hablaré de lo que tú has hecho. Medito en tus obras, medito en tu gloria, medito en tu poder, medito en tu salvación. Y entonces ahora que estoy meditando en lo que tú has hecho, en cómo tú me has llenado de tu presencia, has cambiado mi lamento en baile, me has ceñido de servicio, me has ceñido de alegría, y por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Y así nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, debemos meditar en sus obras y hablar de sus hechos, proclamar el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces encontramos que en su presencia, en el pozo del viviente que me ve, allí en la presencia de Dios, yo puedo entender que Dios me ve y que yo puedo meditar en la presencia del Señor, de tal manera que pueda preguntarme qué es lo que el Señor me está diciendo. Sigue diciendo, Salmo 119, 47, 48, libro de Tehilim, dice, y me regocijaré. No solamente meditaré en tus obras, no solamente hablaré de tus hechos, sino que me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado, en tus mismos. Me regocijaré en tu palabra, me regocijaré en tu Torah, me regocijaré en esta Biblia, este libro precioso que tú nos has dejado para que meditemos en él. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Estamos amando la palabra de Dios, estamos procurando cumplir su palabra. Y luego dice, alzaré asimismo mis manos a mandamientos que amé. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. En esta palabra, no solamente voy a meditar en tus obras, a hablar de tus hechos, sino que también me voy a regocijar. Voy a estar doblemente feliz en tu presencia, escuchando tus mandamientos, los cuales he amado. Cuánto amo tu palabra, Señor. Cuánto amo tu palabra. Dice, que alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus
estatutos. Entonces, en la presencia de Adonai, en la presencia de Elohim, en la presencia del Señor, de Dios, nosotros tenemos que entender que Dios nos ve y que nosotros debemos meditar en su presencia. El punto número 3 que quiero tocar en esta tarde es reflejando la gloria de Adonai, reflejando la gloria del Señor. Nosotros, cuando tú estás en la presencia del Señor, en el pozo del viviente que me ve, estás meditando en su palabra, estás meditando en sus hechos, estás meditando en sus obras, estás amando sus mandamientos. Cuando tú entras, entonces tú debes reflejar la gloria de Adonai, la gloria del Señor. Sigue diciendo, allí versículos 64 y 65 dice, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi Señor. Este es mi Señor. Y dice, ella entonces tomó el velo y se cubrió. Este es mi Señor. Cuando Isaac viene de la presencia del Señor, cuando Isaac viene del pozo del viviente que me ve, cuando Isaac viene de meditar en la presencia del Señor, entonces empieza a reflejar la gloria de Elohim, la gloria de Adonai. Cuando tú entras a la presencia del Señor, cuando tú entras a la presencia del Dios Todopoderoso, de este Elohim Sabaoth, este Elohim del Dios de los ejércitos, cuando entras allí a su presencia, empiezas a meditar en sus maravillosos hechos, a guardar y amar sus mandamientos, sus estatutos, meditando en ellos. Entonces, la gloria de Dios viene sobre ti y al venir tú, al ir tú por el camino, tú debes reflejar la gloria del Señor. Y Rebeca vio en este varón que venía, vio algo poderoso. Ella quizás en el camino, ellos iban caminando y muy posiblemente encontraron personas en el camino, pero eran personas que no estaban reflejando la gloria del Señor. Eran personas que estaban deambulando por el mundo, como muchísimas personas andan por el mundo deambulando sin reflejar la gloria de Dios porque están muertos en sus delitos y sus pecados. Pero una persona, una vez que ha ido a la presencia del viviente que me ve, a la presencia del Señor, que medita en su palabra, es una persona que tiene que reflejar tiene que reflejar la gloria de Dios. No necesita buscar reflejar la gloria. La gloria de Dios se refleja sin que tú estés buscando. Acuérdate cuando Moisés viene de la presencia del Señor. Más adelante hablaremos de Moisés en otra meditación. Pero recordando cuando Moisés viene de la presencia del Señor, cuando viene del monte y desciende, dice la palabra de Dios en la Torá, dice que el rostro de Moisés resplandecía, pero él no lo sabía. Cuando el pueblo vio que el rostro de Moisés resplandecía, cuando él supo, dice la Biblia, que se puso un velo, aquí la mujer también tomó un velo y se cubrió. Ahora es porque ella está viendo la gloria del Señor en Isaac, de tal manera que el criado dice, es mi Señor, es mi Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor allí en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17 al 18, dice la siguiente manera, dice, porque el Señor, escucha esto, porque el Señor es el Espíritu. Esto es bien interesante que podamos entender. El Señor, ¿quién es el Señor? Adonai. ¿Quién es Adonai? Yeshua Mashiach. Entonces, y Yeshua Mashiach es
Elohim, hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito que está en el Padre. Dice, porque el Señor es el Espíritu, es el Ruaj. El Señor es el Espíritu, y donde está el Ruaj de Adonai, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Mira esto, cuando dice que el Señor, dice, porque el Señor es el Espíritu, de tal manera que el Espíritu Santo, el Ruaj HaKodesh, el que viene sobre nosotros, el que el Señor ha enviado, es el Señor mismo. En su presencia misma está en nosotros, porque Dios la envió. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. De tal manera que en el momento en que tú aceptaste a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, como tu único y suficiente Salvador, como tu Goel personal, entonces el Señor te ha dado libertad a través de su Espíritu. Por eso Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora sigue diciendo, por tanto, nosotros todos, mirando a cara cubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mira esto, dice, por tanto nosotros todos, ¿quiénes somos nosotros todos? Los que hemos creído en Yahshua HaMashiach, los que lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador, Jesucristo, Yahshua HaMashiach, que es el mismo. Cuando yo lo recibo como mi Salvador, como mi Goel, como el que me rescató, entonces inmediatamente yo estoy mirando a cara descubierta como en un espejo. Quiere decir que empiezo a mirar como en un espejo la gloria de Dios en mi vida. Dice, como un espejo, la gloria del Señor. Estoy en un espejo, estoy parado frente a un espejo, pero yo estoy frente al espejo y ya no veo mi rostro, ya no me estoy viendo a mí mismo, estoy viendo al Señor en mi vida. Él es el que está resplandeciendo en mi corazón, en mi vida, en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo, y yo estoy reflejando su gloria. Dice, reflejando como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Quiere decir que la gloria de Dios viene y la gloria de Dios me transforma a su gloria para ser igual al Señor. Dice, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Yo tengo que reflejar, mi amado hermano, mi amada hermana, yo tengo que reflejar la gloria de Elohim, la gloria de Dios, la gloria de Adonai, la gloria del Señor, la tengo que reflejar en mi vida si es que realmente yo estoy viviendo en el Señor, si estoy viviendo en Cristo, si estoy en Adonai, si estoy en Yahshua HaMashiach, si estoy en el Señor, que el Espíritu del Señor está en mi vida, si el Espíritu del Señor me ha dado libertad, entonces empiezo a reflejar de gloria en gloria la gloria del Señor. Entonces reflejamos la gloria del Señor en su presencia. Recuerda que en su presencia, en el pozo del viviente que me ve, allí en el pozo del viviente que me ve, entonces yo medito en su palabra, y cuando yo medito en su palabra, entonces la gloria de Dios se refleja en mi vida, porque estoy amando la palabra del Señor. El siguiente punto que quiero tocar sería testificando. Ahora no solamente, ya la estoy reflejando, ahora tengo que testificar de la gloria de Dios, nuestro Elohim. Testificando de la gloria de Dios, nuestro Elohim. Mira lo que sigue diciendo allí en el versículo 66. Dice, entonces, escúchame esto, entonces el criado contó a Isaac
todo lo que había hecho. Encontramos que Isaac, que es tipo del hombre redimido por Cristo, por Yahshua, tipo del hombre comprado. Acuérdate que Isaac era tipo del hombre pecador que estaba sentenciado a muerte, que estaba sentenciado a morir por su pecado. El Señor, cuando él va a morir, el Señor provee un sustituto, un carnero. Ese carnero es puesto en el altar, es degollado y su sangre derramada, dando a entender que él tomó el lugar de Isaac. Isaac ahora en este momento es un tipo del hombre redimido por el Señor, un tipo de la persona que está en la presencia de Elohim, en el pozo del viviente que me ve, un tipo de la persona que medita en la palabra del Señor, que glorifica al Señor por sus magníficos hechos, que ama los mandamientos, que refleja la gloria de Dios. Ahora viene este hombre que también es tipo de el hombre redimido, el esclavo, el siervo. Viene, ¿qué ha pasado con el siervo? El siervo había sido enviado por Abraham a conseguir esposa para su hijo Isaac. Cuando este siervo va a conseguir esposa para el hijo de Abraham, para Isaac, entonces él, antes de tomar cualquier decisión, antes de tomar una decisión personal, le dice al Señor: Señor, que la mujer que venga, que baje su canta, que yo le diga, dame de beber, y que baje su canta y me dé de beber, y me diga, también daré de beber a tus camellos. Esa sea la mujer que tú has escogido para tu siervo Isaac. De tal manera que viene Rebeca y cumple todo lo que el siervo le ha pedido al Señor. Allí se cumple, y Rebeca es la mujer que el Señor le muestra al siervo que ha sido escogida como la esposa de Isaac. Ahora, eso es lo que está haciendo, y el siervo está testificando a otro creyente, que es el creyente Isaac. Al creyente Isaac le está testificando lo que el Señor hizo en su vida. Ahora, cómo el Señor prosperó su camino, cómo el Señor hizo la obra. Eso es lo que hizo el siervo contándole a Isaac, y es lo que nosotros debemos decirle, no solamente a nuestros hermanos, no solamente a los que siguen a Adonai Yahshua Mashiach, a nuestro Señor Jesucristo, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, sino aún más allá, hablarle a los inconversos, a los que no conocen al Señor, de la gloria de Dios, testificarles de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 5, de la siguiente manera: cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por completo, estaba entregado por entero, perdón, a la predicación de la palabra, a la predicación de la Torá, a la predicación del Tanakh, de la predicación de la palabra escrita, y a través de la palabra estaba testificando a los judíos que Yahshua era el Mesías, que Jesús era el Cristo. Él no le estaba testificando a cualquier persona, le estaba testificando a personas que conocían de la palabra de Elohim. Le estaba testificando a personas que conocían la Torá, pero que no conocían a nuestro Señor Jesucristo. Le estaba testificando a personas religiosas que tenían el conocimiento, pero que no habían entregado su vida al Señor. Y aquí Pablo lo encontramos cuando viene Silas y Timoteo de Macedonia, lo encontramos entregado a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo.
De tal manera que nosotros debemos testificar de la gloria de Elohim. Yo no sé si tú testificas, yo no sé si tú predicas, yo no sé si tú hablas, yo no sé si tú eres convertido, yo no sé si tú le has entregado tu vida al Señor, pero si tú le has entregado tu vida al Señor, lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, tu obligación, mi obligación, si estamos y andamos nosotros en la presencia del viviente que me ve, si estamos meditando en su palabra, si estamos reflejando la gloria de Dios, es también no solamente reflejarla, sino testificarla. Entonces encontramos también que debemos testificar de la gloria de Dios nuestro Elohim. Ahora, con este punto voy a terminar el mensaje o la meditación del día de hoy. Es que también Adonai, el Señor, nos consuela en los momentos difíciles. El Señor nos consuela en los momentos difíciles. Sigue diciendo, allí el versículo 67, con ese terminamos, dice, y la trajo Isaac, ¿a quién? A Rebeca, a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos un encuentro personal con el Señor, cuando estamos en la presencia del viviente que me ve, cuando meditamos en su palabra, cuando reflejamos su gloria y cuando la testificamos? Entonces no solamente estamos en su presencia, no solamente meditamos en su palabra, no solamente reflejamos la gloria y testificamos de ella, sino que debemos amar la gloria de Dios. Debemos amar la presencia del Señor. Debemos amar lo que Dios nos ha dado, la salvación. Debemos atesorarla. Recuerda que Rebeca no la escogió el criado. A Rebeca la escogió el Señor. Tú no escogiste la salvación. El Señor escogió al Salvador y nos mandó el regalo de la salvación a través de Adonai Yeshua Mashiach, nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor, cuando nosotros estamos viviendo en su palabra, cuando estamos viviendo en su presencia, cuando estamos amando su gloria, cuando la estamos testificando, cuando estamos reflejando y testificando y amando, entonces el Señor es quien nos consuela. Dice la Biblia que Isaac se consoló. Dios nos consuela en los momentos difíciles. Isaac había perdido a su madre. Isaac estaba pasando por un momento difícil en su vida, pero Dios le dio la respuesta que él necesitaba y Dios le consoló. Mira lo que dice la palabra del Señor allí en el Evangelio de Juan, de Yohanan, capítulo 14, y versículo 16 y 26 dice la siguiente manera: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Melit Yosef, esa es la palabra hebrea para consolador. Os dará otro Melit Yosef para que esté con vosotros para siempre. El Señor dice, yo, dice el Señor, rogaré al Padre, y os dará otro consolador, otro Melit Yosef, para que esté con vosotros para siempre. Y luego sigue diciendo, versículo 26, mas el consolador, el Melit Yosef en hebreo, o Paracleto en hebreo, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Dice el Señor que Él rogaría al Padre para que le enviara a la iglesia, para que nos enviara a nosotros nos enviara otro, el Consolador, el Melit Yosef, que nos dará otro Melit Yosef. Yahshua, Jesucristo, es el Melit Yosef. Pero él, como iba a ir a la presencia del Padre, él dice, no los voy a dejar solos. Yo me voy, pero no los dejo solos. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, él
Melech Yosher no vendrá, el Consolador no vendrá, el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo no vendrá sobre ustedes, pero si yo me voy, yo lo voy a enviar. Ahora, el Señor dice que Él nos consolará, o sea que en nuestros momentos difíciles, cuando tú estás pasando por un momento difícil en tu vida, tú tienes la oportunidad de entrar en la presencia del Señor, ir al pozo del viviente que me ve, estar meditando en sus obras, en su palabra y en sus mandamientos, amar sus mandamientos. Cuando la gloria de Dios está en tu vida, cuando tú clamas al Señor en tus momentos difíciles, al lado tuyo, en momentos difíciles y en cualquier momento está el Melech Yosher, está el Paracleto, está el Consolador, está el Ruach HaKodesh allí cuidándote, consolándote, está allí para levantarte, para restaurarte, para fortalecerte, para darte a ti todo el poder en el momento que tú lo necesitas. Sigue diciendo la palabra del Señor, Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 20, y con eso termino. Por lo cual, queriendo Dios, nuestro Elohim, mostrar más abundantemente a los herederos. Recuerda que los herederos somos los hijos. Hay personas que son descendientes, pero no herederos, pero los hijos somos los herederos. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Escucha esto. El Señor, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Él mismo, Elohim mismo, Dios mismo, Hashem mismo interpone juramento. Él jura para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Es imposible. Dios ha interpuesto juramento. Él ha jurado por Él mismo porque no puede jurar por uno mayor. Él jura por Él mismo y Él dice en la Biblia para que por dos cosas en las cuales es imposible que Dios miente, tengamos un fortísimo consuelo. Y luego dice, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hay una esperanza, hay una esperanza. Entonces Dios ha dado un fortísimo consuelo para que nosotros tengamos, hemos alcanzado para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La esperanza está puesta delante tuya. Dios te está dando el consuelo. Dice que nos da puesta delante de nosotros. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, hasta la misma presencia del Señor, hasta el lugar santísimo y dando... y donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, el Señor, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, Él está allí para consolarnos, para darnos un fortísimo consuelo. La pregunta es, ¿estamos nosotros en la presencia del Señor? Voy a hacer concluir con esto. Gloria a Dios. Yo quiero que tú vayas, medites en lo que dice la palabra del Señor en este momento. Gloria a Dios. Dice aquí, sabemos que Dios nos ve. Estás tú en la presencia del Señor, estás en el pozo del viviente que me ve. Tú sabes que Dios te está viendo allí cuando tú vas a su presencia, y aunque no estés en su presencia, en cualquier parte que tú estés, el Señor te está viendo, el Señor te conoce y el Señor sabe tus pensamientos. ¿Cómo está mi pensamiento? Meditamos en su palabra y en las maravillosas obras. Estamos meditando en la palabra de Dios. Estamos
mandamientos, estamos maravillados de su gloria, de su salvación. También quiero decirte, estamos reflejando nosotros la gloria de Dios. Si tú estás en la presencia del viviente que me ve, estás meditando en su palabra, en sus maravillosas obras, amando sus mandamientos, estás reflejando la gloria de Dios. Estamos testificando de su gloria, iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros por el pecador? Estamos ahí hablándole al pecador y al creyente, al religioso, a cualquier persona, que Dios es amor y que Dios le ama y que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Le estamos diciendo a la gente que la paga del pecado es muerte, pero que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Y por último, podemos recordar que Dios es nuestro consuelo en los momentos difíciles. Quizás, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuches en este momento, tú no estás entrando a la presencia del Señor, no estás en el pozo del viviente que me ve. Sabes que el Señor te está viendo, pero no estás en su presencia, no estás buscando su gloria, no estás buscando su hermosura, no estás meditando en su palabra, no alcanzas a entender las maravillosas obras de Dios, no amas sus mandamientos porque los desconoces o porque aún no has aprendido a amarlos, no estás reflejando la gloria de Dios, quizás porque no le conoces, no podemos testificar de su gloria, porque cuando nosotros no le conocemos no le podemos testificar. Pero quizás tú estás pasando por un momento difícil en tu vida, seas un creyente o seas una persona que no conoce al Señor, que no le ha entregado su vida a Cristo, no ha recibido a Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach en su corazón como su único suficiente Salvador, pero tu corazón tiene dolor, tu corazón está quebrantado, tu corazón está dolido, roto, hecho pedazos, y no encuentras consuelo para tu vida. Yo quiero decirte en esta tarde, para ti que eres creyente y para ti que no hayas conocido todavía, que hay esperanza todavía para nuestra vida, que tenemos un fortísimo consuelo, que podemos asirnos de esa esperanza que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, el cual nos ha llevado y te quiere llevar a ti a la misma presencia de Dios. Lo único que necesitamos nosotros es confiar en Él, es descansar en Él. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, si tú aún no le has dicho, Señor, yo quiero que cambies mi corazón, que cambies mi vida, quiero decirte que este es el día aceptable, que esta es la hora de salvación. Solamente tienes que hacer una oración de fe. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Solamente dile en esta tarde, en este momento, Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo, tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. El Señor limpia mi pecado, borra mis rebeliones, haz de mí una nueva criatura. Escribe mi nombre del libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Mi amado hermano, mi amada amiga, amigo, mi amiga que me escuchas, si tú has hecho una oración de fe como esta, permíteme decirte que el Señor ya ha entrado en tu corazón y ha cambiado tu vida y ha hecho de ti una nueva criatura.
Recuerda que el Señor está allí para responderte. Si tú le entregaste tu vida al Señor en este momento y quieres, te voy a dejar 3 recomendaciones que acostumbro a hacerlas cuando lo hago de lunes a jueves, lo voy a hacer en este momento. Es, número 1, habla con Dios. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus alegrías, tus tristezas, tus acciones de gracias, tus necesidades. Habla con Él y ten la certeza que Dios te va a responder. Número 2, empieza a leer la palabra de Dios, la Santa Biblia, escudriñar la palabra de Dios. Yo te invito a que lo hagas a partir en el Nuevo Testamento, a partir del Evangelio de Juan, y que le pidas a Dios en oración que el Señor ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el glorioso mensaje del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, su santa palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad, házmelo saber. Que si está en mis manos, con mucho gusto, yo buscaré una iglesia cerca en tu ciudad donde se predique el evangelio completo del Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. El Señor les bendiga. Ha sido una bendición para mí poder compartir con ustedes el mensaje del evangelio, predicando a tiempo y fuera de tiempo la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor alce sobre ti su rostro. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Será hasta el día de mañana a las 8 de la noche, 9 de la noche hora del este, 8 de la noche hora de Colombia. Que el Señor les bendiga, no sé en otros países, pero que el Señor te bendiga y te guarde. Y muchas gracias por habernos acompañado. Bendiciones para todos.